Una luz tenue atraviesa la ventana de una habitación sencilla en la isla de Santa Elena. La noche había caído sobre la isla, el océano parecía infinito. Y en medio de aquel inmenso vacío, un hombre observaba el horizonte. Durante años, ese mismo hombre había decidido el destino de reyes. Había cambiado fronteras. Había enviado a cientos de miles de hombres a la guerra. Su sola presencia era suficiente para hacer temblar a Europa. Ahora, ya no tenía ejército, ya no tenía corona, ya no tenía imperio. Solo le quedaba el silencio. Y una pregunta que, quizá, lo acompañó hasta el último de sus días. ¿Cómo había terminado allí? La historia suele responder con facilidad. Dicen que cayó por orgullo, que su ambición terminó por consumirlo, que su mayor error fue desafiar a demasiados enemigos. Pero, ¿y si esas respuestas fueran demasiado simples? Porque cuando uno observa la vida de Napoleón con atención, descubre algo inquietante. Cada vez que conseguía aquello que parecía desear, seguía avanzando. Cada vez que alcanzaba una meta, necesitaba otra, como un hombre incapaz de saciar una sed que nadie más podía ver. Y entonces la historia deja de tratar sobre guerras, deja de tratar sobre política, incluso deja de tratar sobre Francia, y comienza a tratar sobre una pregunta mucho más humana. ¿Qué ocurre cuando una persona convierte toda su vida en un intento desesperado por demostrar su propio valor? Quizá la historia recuerde a Napoleón como el hombre que conquistó Europa. Pero este documental no trata de Europa. Trata de la mente del hombre que creyó que conquistarla sería suficiente. Y de cómo esa misma mente terminó convirtiéndose en el único enemigo al que jamás pudo derrotar. Porque para entender la caída de Napoleón, primero debemos entender la obsesión que lo llevó hasta la cima. Bienvenidos a Cero Dopamina. Capítulo 1. El hombre que desafió a Europa. Durante más de 1000 años, Europa había sido el tablero donde los grandes imperios intentaban imponerse unos sobre otros. Reyes, emperadores, dinastías enteras, todos convencidos de que su poder sería eterno. Y entonces apareció un hombre que parecía dispuesto a desafiar esa idea. No provenía de una familia poderosa. No era heredero de un gran reino, ni siquiera pertenecía a la vieja aristocracia francesa. Era en muchos sentidos un desconocido. Y aún así, en poco más de una década, cambió el destino de un continente. Sus ejércitos cruzaron montañas que parecían imposibles de atravesar. Derrotaron a enemigos que durante siglos habían sido considerados invencibles. Y obligaron a los reyes de Europa a replantearse el mundo que creían conocer. Su nombre empezó a despertar miedo, pero también admiración, porque incluso sus enemigos reconocían algo difícil de negar. Napoleón veía el campo de batalla de una forma distinta. Donde otros generales observaban miles de soldados, él parecía observar posibilidades, movimientos, errores, oportunidades. Era como si pudiera anticipar una partida de ajedrez varios movimientos antes que cualquier otra persona. Las victorias comenzaron a acumularse. Italia, Austria, Prusia, una tras otra. Cada campaña aumentaba la leyenda. Cada triunfo reforzaba una idea que empezaba a extenderse por toda Europa. Quizá aquel hombre era invencible, y lo más sorprendente es que Napoleón también empezó a creerlo. Porque existe un momento en la vida de algunas personas donde el éxito deja de ser una consecuencia y comienza a convertirse en parte de su identidad. Cuando eso ocurre, dejar de ganar ya no significa simplemente perder. Significa dejar de ser quien crees que eres. Pero aún no estamos ahí. Todavía no. Porque antes de hablar del hombre que desafió a Europa, tenemos que conocer al niño que alguna vez sintió que el mundo entero estaba en su contra. Y créeme, todo comienza mucho antes de la primera batalla, mucho antes de la primera victoria, mucho antes de que alguien pronunciara el nombre de Napoleón con admiración. Comienza en un lugar donde nadie imaginaba que la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Una pequeña isla del Mediterráneo, llamada Córcega. Mucho antes de que Europa aprendiera a pronunciar su nombre, Napoleón era simplemente un niño. Nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega,
una isla del Mediterráneo cuya historia estaba marcada por un constante cambio de banderas. Apenas un año antes de su nacimiento, Francia había tomado el control de la isla tras derrotar a la República de Génova. Para muchos corsos, aquel cambio no significó una nueva patria, sino una ocupación. Napoleón creció en medio de ese ambiente. Su familia pertenecía a una pequeña nobleza local. No eran pobres, pero tampoco formaban parte de las grandes familias que controlaban el poder. Vivían entre dos mundos, demasiado importantes para ser considerados campesinos, pero demasiado modestos para ser parte de la élite francesa. Desde muy pequeño aprendió una lección que lo acompañaría durante toda su vida. El lugar donde naces puede hacer que otros decidan quién eres, antes incluso de conocerte. A los 9 años fue enviado a Francia para continuar su educación. Era una oportunidad extraordinaria, pero también el inicio de una etapa profundamente difícil. No hablaba francés con fluidez. Su acento corso era evidente, sus modales eran distintos, y para muchos de sus compañeros eso era suficiente para convertirlo en el blanco perfecto de burlas. En la Academia Militar de Brienne, Napoleón era el muchacho diferente. Mientras otros jóvenes construían amistades, él pasaba largas horas leyendo. Mientras algunos buscaban destacar en la vida social, él parecía refugiarse en los libros de historia, estrategia y filosofía. No sabemos exactamente qué pasaba por su mente durante aquellos años. Ningún historiador puede afirmarlo con certeza. Pero sí sabemos cómo reaccionó. En lugar de intentar parecerse a los demás, comenzó a convencerse de que algún día sería superior a ellos. Y esa diferencia es importante, porque muchas personas responden al rechazo buscando aceptación. Otras buscan demostrar que nunca necesitaron ser aceptadas. Quizá Napoleón pertenecía a este segundo grupo, no porque quisiera amigos, sino porque quería algo mucho más difícil de conseguir: respeto, admiración, reconocimiento. Sin embargo, sería un error pensar que toda su historia puede explicarse únicamente por aquellas humillaciones. La mente humana rara vez funciona de una manera tan sencilla. Miles de niños han sido rechazados. Miles han sufrido burlas. Y aún así, muy pocos intentan conquistar un continente. Así que la verdadera pregunta sigue sin respuesta. Si el rechazo no basta para explicar a Napoleón, ¿qué fue lo que terminó convirtiéndolo en el hombre que cambiaría Europa? La respuesta comenzaría a tomar forma pocos años después. No en un salón de clases, ni en una biblioteca, sino en medio del mayor terremoto político que había vivido Francia. Una revolución estaba a punto de comenzar, y con ella también comenzaría a nacer la leyenda de Napoleón Bonaparte. Mientras Napoleón estudiaba estrategia militar, Francia comenzaba a desmoronarse. Durante siglos, el país había vivido bajo el poder absoluto de la monarquía. Pero a finales del siglo XVIII, el hambre, la desigualdad y una profunda crisis económica empujaron al pueblo hacia un camino sin retorno. En 1789, estalló la Revolución Francesa. Las calles dejaron de pertenecer a los comerciantes. Ahora pertenecían a la multitud. Las plazas se llenaron de discursos. Los palacios comenzaron a vaciarse. Y la palabra rey dejó de sonar intocable. Como ocurre en casi todas las revoluciones, mientras unos veían caos, otros veían oportunidades. Napoleón pertenecía al segundo grupo. Hasta ese momento era un joven oficial con una formación brillante, pero sin un apellido capaz de abrirle las puertas del poder. En la antigua Francia probablemente nunca habría pasado de ser un oficial más, pero la revolución cambió las reglas del juego. Por primera vez, el talento empezaba a importar más que el linaje, y Napoleón tenía talento de sobra. Su primera gran oportunidad llegó en 1793, durante el sitio de Tolón. La ciudad se había rebelado contra el gobierno revolucionario y contaba con el apoyo de fuerzas británicas. Muchos oficiales discutían qué hacer. Napoleón observó el mapa, analizó el terreno y propuso un plan completamente diferente. No era el ataque frontal que todos esperaban. Era una estrategia para controlar las posiciones clave que dominaban el puerto. Cuando el plan se puso en marcha, funcionó. Los británicos tuvieron que abandonar la ciudad. Tolón cayó, y casi de un día para otro. Aquel joven oficial comenzó a llamar la atención de toda Francia.
Con apenas 24 años fue ascendido a general de brigada, una velocidad de ascenso casi impensable para la época. Pero quizá el ascenso más importante no ocurrió en el ejército, ocurrió dentro de él, porque por primera vez en su vida, el mundo parecía confirmar aquello que él llevaba años sospechando, que había nacido para hacer algo extraordinario. Y cuando una persona pasa demasiado tiempo sintiéndose invisible, el reconocimiento puede convertirse en una fuerza difícil de controlar, no porque el éxito sea peligroso, sino porque puede convencerte de que siempre necesitas el siguiente triunfo, la siguiente victoria, el siguiente desafío. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de ocurrir, porque Tolón no convirtió a Napoleón en una leyenda, solo abrió la puerta. Las campañas de Italia estaban por comenzar, y con ellas, Europa conocería por primera vez el verdadero alcance de su genio. Después de Tolón, algo cambió. Napoleón ya no era visto como un joven oficial prometedor. Ahora era un hombre al que comenzaban a confiarle responsabilidades que otros consideraban imposibles. En 1796 recibió el mando del ejército de Italia. Sobre el papel, aquello no parecía un premio. Era un ejército mal alimentado, mal vestido, mal pagado. Muchos soldados llevaban meses sin recibir su salario. Algunos caminaban descalzos. La moral estaba por los suelos, y frente a ellos se encontraban dos de los ejércitos más poderosos del continente, Austria y el Reino de Cerdeña. Si Napoleón fracasaba, nadie volvería a hablar de él. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Antes de iniciar la campaña, reunió a sus hombres. No les prometió una guerra fácil, no les prometió seguridad, les prometió algo mucho más poderoso, un futuro. ¡Soldados! Estáis mal alimentados y casi desnudos. El gobierno os debe mucho y no puede daros nada. Vuestra paciencia y vuestro valor os honran, pero no os dan gloria. Yo os conduciré a las llanuras más fértiles del mundo. Allí encontraréis honor, riqueza y reconocimiento. No era solo un discurso, era una declaración de intenciones. Napoleón entendía algo que muchos comandantes ignoraban. Los ejércitos no luchan únicamente por órdenes, también luchan por aquello en lo que creen, y sus soldados empezaron a creer en él. Lo que vino después fue una sucesión de victorias que sorprendió a toda Europa. En cuestión de meses, el ejército que muchos daban por perdido derrotó una y otra vez a fuerzas superiores en número. Napoleón no ganaba porque tuviera más hombres, ganaba porque se movía más rápido, porque atacaba donde nadie lo esperaba, porque dividía a sus enemigos antes de que pudieran unirse. Era como si pudiera ver el campo de batalla desde un lugar al que nadie más tenía acceso. Muy pronto comenzaron a surgir historias sobre él. Algunas eran ciertas, otras estaban exageradas, pero eso ya no importaba, porque las leyendas no sobreviven gracias a la precisión, sobreviven porque las personas necesitan creer en ellas. Y Napoleón comenzaba a convertirse en una. Cada victoria aumentaba su prestigio, cada batalla alimentaba su confianza, cada éxito hacía que Francia dependiera un poco más de él, y quizá ese fue el momento más peligroso de todos, no porque estuviera perdiendo, sino porque estaba ganando demasiado. Existe una idea que suele repetirse cuando hablamos del fracaso, que las derrotas cambian a las personas. Pero la historia demuestra algo muy distinto. A veces, son las victorias las que terminan transformándolas. Porque el éxito puede ser un espejo engañoso. Puede hacerte creer que cada decisión que tomas es correcta, que cada intuición es infalible, que cada riesgo terminará convirtiéndose en otro triunfo. Y cuando una persona comienza a pensar así, la diferencia entre la confianza y la arrogancia empieza a desaparecer. Napoleón todavía no había cruzado esa línea, pero estaba peligrosamente cerca. Sin saberlo, el hombre que estaba conquistando Europa también estaba construyendo la imagen de sí mismo que, años después, le impediría reconocer sus propios límites. Y esa historia apenas comenzaba. A finales del siglo XVIII, Europa ya no hablaba de Francia. Hablaba de Napoleón. Cada nueva victoria aumentaba su prestigio. Los periódicos seguían cada uno de sus movimientos. Los soldados pronunciaban su nombre con orgullo. Sus enemigos comenzaban a estudiarlo con el mismo cuidado con el que se estudia una tormenta antes de que llegue. Y cuanto más crecía la leyenda,
más parecía confundirse con el hombre. En 1799, Francia atravesaba una nueva crisis política. La revolución había derrocado a un rey, pero no había conseguido darle estabilidad al país. El gobierno cambiaba constantemente. La incertidumbre se había vuelto parte de la vida cotidiana, y como tantas veces ocurre en la historia, cuando una nación se cansa del caos, empieza a buscar a alguien que prometa orden. Napoleón comprendió ese momento mejor que nadie. Con el apoyo de importantes figuras políticas y militares, llevó a cabo el golpe de Estado del 18 de Brumario. No fue una revolución llena de barricadas. Fue una maniobra calculada, rápida, precisa, sin apenas resistencia. Con apenas 30 años, se convirtió en primer cónsul de Francia. En teoría, la República seguía existiendo. En la práctica, el poder comenzaba a concentrarse en un solo hombre. Sin embargo, Napoleón no gobernó únicamente con la espada. También transformó Francia. Reorganizó la administración del Estado, modernizó el sistema educativo, reformó la economía y, sobre todo, impulsó el Código Civil, una obra que influyó en los sistemas jurídicos de numerosos países y cuyo legado todavía puede sentirse en la actualidad. Es fácil olvidar este aspecto de su historia. Las guerras suelen hacer más ruido que las leyes, pero comprender a Napoleón exige mirar ambas caras. Fue conquistador y también reformador. Fue estratega y también administrador. Quizá esa mezcla explique por qué tantos franceses comenzaron a verlo como el hombre capaz de devolverle la grandeza a su país. Pero entonces llegó uno de los momentos más simbólicos de toda su vida. El 2 de diciembre de 1804, la Catedral de Notre Dame estaba llena, nobles, militares, representantes de la Iglesia, y en el centro de la ceremonia, el Papa Pío VII. Todo estaba preparado para una coronación histórica. Durante siglos, los reyes europeos habían recibido la corona de manos de la Iglesia. Era un gesto cargado de significado. El poder descendía de Dios, y la Iglesia lo reconocía públicamente. Pero aquel día, Napoleón hizo algo que dejó al continente entero en silencio. Tomó la corona con sus propias manos y se la colocó él mismo sobre la cabeza. Después coronó a Josefina. El mensaje era imposible de ignorar. Nadie iba a otorgarle el poder. Él mismo lo reclamaba. Para algunos fue un acto de orgullo. Para otros, fue la imagen perfecta de una nueva época. Un hombre que no heredó un trono, que no nació destinado a gobernar, y que, aún así, consiguió llegar a lo más alto. Pero aquí aparece una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Qué ocurre cuando una persona alcanza exactamente aquello con lo que soñó durante toda su vida? La mayoría imaginamos que ese sería el final del camino, que por fin llegarían la calma, la satisfacción, el descanso. Con Napoleón ocurrió algo distinto. Convertirse en emperador no apagó su ambición, la alimentó. Porque el poder tiene una característica muy particular. Nunca permanece inmóvil. Cada conquista genera un nuevo horizonte. Cada victoria crea un desafío mayor. Y cuando alguien lleva años construyendo su identidad alrededor del éxito, detenerse puede sentirse más aterrador que seguir avanzando. Quizá ese fue el verdadero punto de inflexión, no el momento en que Napoleón se puso una corona, sino el momento en que dejó de existir una meta capaz de satisfacerlo. Desde entonces, Europa ya no era suficiente. Y cuando el mundo deja de parecer suficiente para una sola persona, la historia suele empezar a escribir su tragedia. El siguiente destino estaba al este, mucho más allá de las fronteras que ya había conquistado, un territorio inmenso, helado, incontrolable, Rusia, y allí la leyenda conocería por primera vez sus propios límites. En el verano de 1812, Napoleón tomó una decisión que cambiaría para siempre su destino: invadir Rusia. No era una campaña más. Era la operación militar más ambiciosa que Europa había visto hasta entonces. Más de 500.000 de hombres, procedentes de distintos rincones del imperio, marcharon hacia el este convencidos de que aquella sería otra victoria rápida. Después de todo, ¿por qué habría de ser diferente? Hasta ese momento, Napoleón había derrotado a casi todos los ejércitos que se habían cruzado en su camino. La historia parecía darle siempre la razón, pero Rusia no estaba dispuesta a jugar con las mismas reglas.
En lugar de presentar una gran batalla decisiva, los rusos retrocedían, abandonaban pueblos, incendiaban cosechas, destruían almacenes, incluso sacrificaban sus propias ciudades para que el enemigo no encontrara alimento ni refugio. Era una estrategia desesperada, pero estaba funcionando. Cada kilómetro que avanzaba el ejército francés también se alejaba de sus suministros, del apoyo, de la seguridad. Napoleón seguía avanzando, quizá convencido de que, tarde o temprano, el zar Alejandro primero aceptaría enfrentarlo. Pero esa batalla nunca llegó. Cuando el ejército francés entró en Moscú, encontró una ciudad casi vacía. Días después, las llamas comenzaron a consumirla. La ciudad que debía simbolizar la victoria se convirtió en un paisaje de humo y cenizas. Napoleón esperaba una rendición. Nunca llegó. Y entonces apareció el enemigo que ningún estratega podía derrotar. El invierno. Las temperaturas descendieron de forma brutal. Los caballos morían. Los suministros desaparecían. Las enfermedades se propagaban. Miles de soldados caían sin haber visto siquiera al enemigo. Lo que comenzó como la marcha del ejército más poderoso de Europa, terminó convirtiéndose en una desesperada lucha por sobrevivir. La retirada fue un infierno. De los cientos de miles de hombres que cruzaron la frontera rusa, solo una parte regresó. No existe un consenso absoluto sobre las cifras exactas, pero la magnitud de la catástrofe fue inmensa. Por primera vez, Europa comprendió algo que hasta entonces parecía imposible. Napoleón podía perder. Y quizá el golpe más duro no fue militar, fue psicológico. Porque cuando alguien lleva años creyendo que siempre encontrará una salida, aceptar los propios límites puede resultar mucho más doloroso que cualquier derrota. El hombre que había vencido a imperios enteros acababa de descubrir que existían enemigos imposibles de conquistar, y Europa no tardaría en aprovecharlo. La noticia de la derrota en Rusia recorrió Europa como un relámpago. Los reinos que durante años habían vivido bajo la sombra de Napoleón comprendieron que había llegado el momento de responder. Uno tras otro, sus enemigos comenzaron a unirse. En 1813, la derrota en Leipzig marcó el principio del fin. Por primera vez, Napoleón ya no luchaba para expandir su imperio, luchaba para conservarlo. Un año después, París cayó. El emperador abdicó y fue enviado al exilio en la isla de Elba. Muchos pensaron que aquella era la última página de su historia. Se equivocaban. Menos de un año después, Napoleón escapó. Y ocurrió algo que parecía imposible. Los soldados enviados para detenerlo, en lugar de dispararle, se unieron a él. Era la prueba de que su figura seguía ejerciendo un magnetismo extraordinario. Regresó a París, recuperó el poder, y durante 100 días, Europa volvió a contener la respiración. Pero esta vez, la historia tenía otros planes. El 18 de junio de 1815, en un pequeño pueblo belga llamado Waterloo, la leyenda llegó a su final. La derrota fue definitiva. No hubo otra oportunidad. No hubo otro regreso. Napoleón fue enviado a la remota isla de Santa Elena, demasiado lejos para escapar, demasiado lejos para volver a cambiar la historia. Y así, regresamos al lugar donde comenzó este documental, a aquella habitación, a aquel hombre observando el océano, sin ejército, sin corona, sin imperio, solo. Quizá nunca sabremos qué pensamientos ocuparon su mente durante aquellos últimos años, pero su vida nos deja una pregunta que sigue siendo tan actual como hace 2 siglos. ¿En qué momento la ambición deja de impulsarnos y empieza a consumirnos? La historia recuerda a Napoleón como uno de los estrategas más brillantes que han existido, como un reformador, como un conquistador, como un emperador. Pero quizá su batalla más difícil nunca ocurrió en Austerlitz, ni en Moscú, ni en Waterloo. Quizá ocurrió dentro de él mismo, y fue la única que jamás pudo ganar. Epílogo. Silencio. Solo el sonido del mar. La cámara vuelve lentamente a la isla de Santa Elena. Al final, Napoleón nunca volvió a ver Francia. Murió el 5 de mayo de 1821. Tenía apenas 51 años. Su cuerpo permaneció durante casi 20 años en la isla de Santa Elena, hasta que, en 1840,
Sus restos fueron trasladados de regreso a París. Hoy descansan bajo la cúpula de los Inválidos, donde miles de personas los visitan cada año. 2 siglos después, su nombre sigue apareciendo en libros, documentales y conversaciones. Pocos personajes han dejado una huella tan profunda en la historia. Y, sin embargo, quizá esa no sea la pregunta más interesante. La verdadera pregunta es otra. ¿Por qué seguimos hablando de Napoleón? Tal vez porque su historia nos recuerda algo profundamente humano. Todos tenemos metas. Todos queremos demostrar algo. Todos perseguimos una versión de nosotros mismos que imaginamos mejor que la actual. La ambición, por sí sola, no es un defecto. Gracias a ella existen descubrimientos, obras de arte, revoluciones, inventos. Pero la historia también nos enseña que existe una línea muy delgada, la que separa una ambición que da sentido a la vida, de una ambición que termina consumiéndola. No sabemos qué pensamientos acompañaron a Napoleón durante sus últimos días. No podemos afirmar qué sentía mientras observaba el océano desde Santa Elena. Lo único que sabemos con certeza es lo que hizo, y a veces, eso basta para hacernos preguntas sobre nosotros mismos. Quizá por eso la historia sigue siendo importante. No porque nos enseñe únicamente lo que ocurrió, sino porque nos ayuda a entender por qué los seres humanos somos capaces de construir imperios, y también de destruirlos. La historia suele recordar las batallas, las coronas, las fechas. Nosotros preferimos recordar a las personas, porque detrás de cada imperio hubo una mente, y detrás de cada decisión hubo un ser humano. Yo soy Emma y esto fue Cero Dopamina. Nos vemos en la próxima historia.